Si se mueven 6,6 billones al día en el mercado Forex, ¿cómo es que le sacan provecho? Y ahí profundicé un poquito más y me di cuenta de que esta gente no hablaba de técnico. Hablaba de razones fundamentales, de economía. Porque Claro. tú le vas a un inversor y dices que operas con fundamentales, le da más confianza. Porque sabe que no pasará lo típico de todo va bien hasta que un día. Lo mismo pasa con los fundamentales. Si puedes contrastar la información, tendrás más seguridad y está 1000 veces demostrado que da mejores resultados. Pero es sencillo de entender a nivel de psicología de mercado. ¿Por qué? Porque el mercado, al final, ¿qué es? Y solamente esto es un truco muy sencillo que también vamos a dar a la comunidad para poder aprovechar mejor estos fundamentales de forma muy simple. Lo puedes aprender hoy mismo, que es saber. Y también, por ejemplo, imagínate que Trump, ¿no?, vuelve a querer poner aranceles. ¿Qué divisas actuarían como un valor refugio? Actualmente, número uno pondría... Muy buenas traders, me paso por aquí para recordaros que los 3 mejores comentarios que además de me gusta y estén suscritos al canal de Neoma se llevará una cuenta de 10.000. Los ganadores serán anunciados dentro de 7 días después de la publicación de este podcast en nuestro canal de Discord, así que no desaprovechéis esta oportunidad y ahora sí os dejo disfrutar del podcast. Bienvenidos traders, bienvenidos a este nuevo episodio de Neoma Talk. Hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad que he intentado arrastrarlo hasta aquí porque me parece que es tu primer podcast, si no me equivoco. De esta forma, sí. De esta forma, sí. esta forma, sí. ¿Es tu primer podcast presencial? Sí. Vale. Pienso que eres una persona que tiene muchísimo a aportar, ¿vale? Sobre todo lo que estás haciendo por tu comunidad y todo lo que estás haciendo por la comunidad de traders en general. Entonces pienso que puedes ser una persona súper interesante a quien entrevistar, que podemos sacar muchas cosas positivas. Y por eso, pues, tanto que estoy hablando bien de ti, ¿no? Preséntate. ¿Quién es Nufal? Nufal, Sugar, ¿no? Sugar, como quieras. Sugar en redes. Nufal, conocido como Sugar en redes, me dedico principalmente al trading, pero con la diferencia de que me enfoco en la parte fundamental para conseguir la dirección del mercado. Hago lo mismo únicamente basándome en fundamentales. Sería un poco la diferencia que hay con respecto a otra clase de traders. Exacto, mientras que la mayoría de traders minoristas que vemos también es minorista en tu caso, ¿no? Pero con lo que vemos en la mayoría de redes, ¿no?, que todos los traders minoristas operamos técnico, ¿no? En tu caso te enfocarías más en la parte fundamental con cierto sesgo de técnico también, ¿no? Exacto, para la ejecución principalmente. Vale, entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? O sea, tú realmente, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te introduciste dentro del mundo del trading? Principalmente, bueno, a nivel de principios empecé con lo primero que le pasa a la mayoría de gente. Entra un poco queriendo el dinero, que sería un poco lo que buscan la mayoría al principio, ¿no? La forma de conseguir esa libertad financiera. En mi caso, con 13 años descubrí las opciones binarias, que es una pésima forma de empezar, pero para aquella edad pues era lo más habitual, porque entonces no estaba tan ilegal, por lo menos donde estaba yo. Y en ese momento fue cuando me introduje en este mundo, en una cuenta demo, de no sé, tener unos 10.000, 100.000 por ahí. Ejecuté posiciones de las que ni me acuerdo, pero acabaron bien. Acabaron bien, como casi siempre sucede. Y ahí es donde dices, hostia, con un poco más de conocimiento quizá hago de esto un milagro. Claro. Ahí empieza todo. Vale, y ahí luego lo dejé un tiempo, luego lo retomé ya con 18 años hasta la fecha de hoy. Con 18 años lo retomaste, y cuando lo retomaste, o sea, yo quiero profundizar un poquito, no sé si te acordarás perfectamente, ¿no?, porque han pasado muchos años y demás, pero si realmente empezaste por técnico o cómo llegaste, ¿no?, a simplemente especializarte en fundamentales. O sea, ¿cuál fue un poco el proceso hasta que tú llegaras a esa conclusión de decir, vale, voy a operar trading de fundamentales? Bueno, la idea principal fue buscando un poco por internet y buscando un poco cómo operaban las grandes instituciones financieras. Claro. Entonces, claro, me meto ahí porque digo, a ver, las películas van normalmente también de gente que se enfoca en la parte institucional. Entonces digo, voy a buscar sobre Goldman Sachs, sobre Morgan Stanley, sobre Deutsche Bank. JP Morgan, ¿cómo operan? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hace esta gente? Por lo menos de cara al mercado Forex. Digo, a ver, si se mueven 6,6 billones al día en el mercado Forex, ¿cómo es que le sacan provecho? Y ahí profundicé un poquito más y me di cuenta de que esta gente no hablaba de técnico. Hablaba de razones fundamentales, de economía. Y dije, a ver, si la inmensa mayoría de la gente pierde dinero con el técnico o con el trading en general, y esta gente casi siempre gana dinero y se enfoca principalmente en la parte fundamental, ¿por qué la gente no se enfoca en la economía? Ahí es donde dije, a ver, ¿y si trato de profundizar un poquito más? Y hasta llegar al punto de hoy. Vale, hasta llegar al punto Entrar en un bucle, en un núcleo, en una cueva del que no podía salir.
Vale, no, la verdad es que es muy interesante. La verdad que hoy me apetecía también hacerte de host, la verdad, porque yo también, por ejemplo, estoy dentro del curso de Sugar. La verdad que en un principio, por ejemplo, tampoco sabía muy bien si entrar, si no entrar, porque yo, por ejemplo, también llevo muchos años y en tema de fundamental y macroeconomía sí que estaba bastante puesto. Pero tampoco había profundizado tanto en entrar según qué tipo de informes y según qué cosas, y lo encuentro algo muy interesante. Y la verdad que es una persona que pienso que aporta muchísimo, sobre todo en redes, cuando eres una persona que eres novata y no sabes nada. Pienso que das un contenido de valor brutal, sobre todo en tus redes como YouTube, Instagram y demás. Y antes de entrar en todo esto, la cuestión aquí es que ya desde un principio, ¿no? Digamos, desde una base, tú cuando empezaste te interesaste, digamos, por esas películas, bueno, digamos, ese interés, ¿no? Por lo que hacían, ¿no? Los institucionales. Y fue a raíz de ahí, ¿no? De cómo empezaste, pues, a estudiar, ¿no? En este caso. Eh, Aquí la cuestión es, ¿todo lo que has estudiado lo has hecho por ti solo? ¿Has hecho algún tipo de formación? No hace falta que digas cuáles. Al principio fue todo autodidacta. Autodidacta. Porque claro, tú buscas por internet, por No- YouTube, no hay trading nada. y no vas a encontrar a Claro. alguien explicándote fundamentales. Exactamente. Porque no es algo comercial, porque no es la vía fácil, porque requiere un estudio, un trabajo. Que no, tampoco quiero alarmar a la gente, no es algo muy complicado, pero... No, cuando lo entiendes es algo muy sencillo. Exacto. El problema es tener las ganas de querer entenderlo, ponerle esas ganas, es lo complicado. Exacto. Y la motivación fue la objetividad. Porque si hablamos de cualquier tipo de análisis técnico, siempre está el factor subjetivo. Según qué gráfico, según qué tiempo, según en qué momento, según cómo traces la línea, según cómo traces la zona. Pero cuando hablamos de fundamentales es objetivo al 100%. Entonces lo que me atrajo fue la claridad y la objetividad. Es como las matemáticas. ¿Qué es lo que hace que las mates sean objetivas? Es estadística y matemática pura. Exactamente. La matemática es lo mismo. Tú vas a Japón y también saben sumar igual que aquí. Es lo mismo. Y la inflación funciona del mismo modo. Aquí, allá. Los indicadores económicos del mismo modo. Son datos objetivos. En cualquier mundo, en cualquier país o continente. Son datos objetivos, aunque también hay la variable, ¿no? Digamos que depende en el momento, la situación económica que se encuentre esa economía, ciertos datos pueden tener más impacto, menos impacto. Exacto. Que esto, a modo retail, puede ser un poquito complicado también, ¿no? De objetivizar a nivel matemático o estadístico. Puede ser un poco complicado, pero digamos que bajo mi punto de vista y bajo mi perspectiva, ayuda muchísimo, sobre todo, a entender cómo se mueven las economías, cómo se interrelacionan entre ellas, qué economías escoger para según qué tipo de operativa y qué estar buscando en cada una. Y pienso que es algo súper interesante y, como bien dice la palabra, súper fundamental. Porque la verdad que es algo que la mayoría de gente obvia. Yo, por ejemplo, también lo noto mucho en mis alumnos, porque nosotros sí que tocamos mucho, bueno, tú ya has visto que es 100% freak lo que tocamos en tema de técnico, pero luego a la gente el tema del fundamental le cuesta. Es algo que noto que le cuesta y le tienen menos ganas, y por eso dentro de tu comunidad, viendo tanta gente con tantas ganas, con tantas publicaciones que comparten sus ideas de trading completamente distintas en diferentes pares y demás, teniendo en cuenta los mismos datos, los mismos indicadores económicos, lo encuentro algo súper interesante. Al menos a nivel de comunidad, pienso que estás haciendo un gran trabajo. Es que una vez que tú entras en ese mundo ya no puedes ver lo mismo del mismo modo. Es No. así como que entras y ya te das cuenta de que hay una forma de objetivizar un poco lo que está sucediendo. Y al final es un acompañamiento, no es que dejes de usar la parte técnica, No, sino para simplemente te apoyas, te apalancas en otra fuente, como si tuviéramos aquí un ángel de la guarda al lado diciéndote, mira, buscas compras, pero tienes otro motivo más para buscar esas compras. Exactamente. Más motivos, o quizás no sea la mejor idea, o en el mejor momento. Es así, es un acompañamiento, es una ayuda, pero crucial para mí. Vale, entonces en este caso, tú por ejemplo, operando con fundamentales, ¿cuánto tiempo llevas aproximadamente? Quizás 4 años, por ahí, 4 o 5 años aproximadamente. 4 o 5 años. 4 o 5 años. Vale, ¿y viste algún momento, porque tú la mayoría capital que operas haciendo trading, me imagino que es con prop firms, ¿no? Terceros, principalmente también props. Bueno, combino los dos, pero principalmente capital de terceros. Capital de terceros. Sí. Vale, Y ahí la parte fundamental ayuda mucho más, porque Claro. tú le vas a un inversor y dices que operas con fundamentales, le da más confianza.
porque sabe que no pasará lo típico, ¿no? De todo va bien hasta que un día. Hasta que un Eras día una pasa. vez hasta que un día. Sí. Que es la curva típica que ocurre con la parte retail que opera, que se apoya bastante en la parte técnica, bastante. Porque un día pasará que la economía va a cambiar y el mercado no va a ser lateral. Algún día no va a seguir el rango como el 80% de las veces. Esto no quiero desviarme mucho del tema, luego nos vamos a desviar un poquito más y vamos a tocar Como quieras. ciertas cosas un poquito más complejas. Justamente antes estábamos hablando de algo así. Yo, por ejemplo, soy un trader que opera por igual ambas cosas. De hecho, tengo alumnos que les están flipando todo el tema de fundamental. Por otra parte, la mayoría de gente entra por técnico, no te voy a engañar. Y lo que sí que me he dado cuenta es una cosa, y es que con el tiempo y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que al final ambas cosas son importantes, porque al final yo he visto como tú también tienes tu forma, ¿no?, de trazar tus zonas para buscar confluencias. Al final todo es oferta y demanda, creo que antes, ¿no?, tenías como una formación de oferta y demanda, ¿puede ser? Sí. Es oferta y demanda de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poquito también las diferencias entre oferta y demanda, entre, digamos, otras metodologías de hoy en día, por ejemplo, que son de price action, que le meten supernombres como Smart Money o Lead o... Exacto. Yo creo que al final todo se mueve siguiendo unos patrones muy sencillos. A mí el técnico, no me meto en la parte fundamental. Exacto. Es lo mismo, lo que pasa es que a nivel comercial siempre es bueno traer un nombre nuevo, una etiqueta nueva, y si es en inglés u otro idioma que no se entienda, mejor, porque suena más interesante, más especial, más icónico. Cuando al final profundizas y es un poco lo mismo, ¿no? Basándose un poco en zonas de reacción, zonas de oferta, de demanda y estructura de mercado. No veo, por lo menos lo que Desde yo... tu punto de vista no... Exactamente, no es, veo mucho más allá. No es mucho más cambio. Entonces... ¿qué es lo que...? Porque aquí la gente que nos ve, la mayoría de gente, no están en tu comunidad todavía, porque será la primera vez que te vean y seguramente no sepan mucho de fundamental. Entonces, la idea de este podcast un poco es sacar la idea de por qué deberían de empezar a estudiar macroeconomía, de por qué deberían de empezar a especializarse un poco en fundamental. ¿Qué motivos les darías tú a esas personas para que realmente se especializaran un poquito en fundamental y empezaran a leer un poco? Bueno, para empezar, una persona que opere únicamente de forma técnica tiene una única fuente de información, que es el gráfico. No hay otra. La única fuente. La acción del precio, tiempo y volumen. Exactamente, no hay más. Simplemente es un gráfico TradingView. Pero es que sabemos y somos conscientes de que lo que aparece en el mercado, lo que estamos viendo es el mercado financiero. Y el mercado financiero se ve regido por la propia economía. Así funciona. Este es el mercado real. Entonces, si aprendiendo fundamentales, ¿qué es lo que consigues? Que tengas doble fuente de información. Lo que observas en el precio y luego otra información que es externa y que se puede contrastar. Vamos a ver un caso muy simple como la propia ciencia. La ciencia, ¿qué es lo que hace para demostrar que algo es claro? Contrastar. Es decir, un experimento se hace hoy aquí y al día siguiente se va a aplicar en un contexto diferente, en condiciones diferentes. Y si vemos que esa ley se aplica del mismo modo y se consigue el mismo resultado en condiciones diferentes, se puede decir que es ciencia y es algo práctico y algo real, objetivo. Digamos que es algo empírico, ¿no? Efectivamente, algo empírico. Lo mismo pasa con los fundamentales. Si puedes contrastar la información con una fuente que es técnica y otra que es económica, que es el fundamental, tendrás más seguridad y está 1000 veces demostrado que da mejores resultados. Es como dos motivos para buscar la compra. Da mucha seguridad, la verdad. Exacto, porque sabes que vas con la economía, no vas en contra. No vas en contra. Entonces, lo principal que dirías que tienes dos fuentes de información, ¿no? Por una parte tendrías el fundamental, que en este caso te está diciendo cómo está la salud de esa economía en función de los indicadores económicos, ¿no? Y también, que una cosa también quería comentar ahora, por una parte tenemos los indicadores económicos, ¿no? Y por otra parte tenemos todos esos comunicados, esos tweets que está lanzando ahora Trump, esos comunicados de Casa Blanca a las 10 de la noche, con Bessent, el general del Tesoro de Estados Unidos y demás, el secretario del Tesoro, de Tesorería, y claro, estamos en un momento crucial, pienso desde mi punto de vista, en cuanto al fundamental y en cuanto a la economía, porque tenemos tenemos eventos, ¿no?, que anteriormente no son algo normal o típico que sucedan, ¿no? Y desde mi punto de vista, al menos, no sé si estarás de acuerdo en esto o no,
Pero lo que he notado que desde que subió Trump a Casa Blanca, por ejemplo, antes el mercado de Forex, sobre todo, se regía muchísimo más y tenía mucho más impacto los indicadores económicos, pero ahora hay que entender muy bien toda esa parte de comunicados y otras cosas, porque son los que impactan y tienen más volatilidad a corto plazo, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que, por una parte, tendríamos todos esos eventos macroeconómicos que pasan, que tienen ahora mismo en el momento de mercado actual, en el momento actual que nos encontramos, tienen más peso y tienes que saber interpretar o leer cuánto más peso tienen que los indicadores económicos que pueden estar en contra, ¿no? Del precio que te está diciendo. Es un momento algo más complicado que, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Biden, por ejemplo, que básicamente era, desde mi punto de vista, cambios. Sí, puros indicadores económicos, diferencias, desviaciones medias y puro dato. Ahora veo que es un poquito más complicado. Sí, por parte de miembros de bancos centrales o de presidentes. Nadie lo espera. Entonces no está descontado por el mercado, nadie espera. Reacción inmediata. Efectivamente, el CPI y NFP siempre hay una previsión previa, ¿no? Sí. Entre esto y esto, este número variará entre esta décima y esta décima. Pero un comentario nadie lo espera. Entonces su capacidad... Es un dato completamente sorpresivo. Exactamente, es como un grito. Estamos aquí hablando y de repente alguien grita, todo el mundo se calla. Es lo mismo, nadie lo espera. Tiene mayor impacto a corto plazo, siempre. Claro, y es algo que antes o anteriormente no sucedía. Con frecuencia, efectivamente. entonces es algo que, bueno, ha cambiado mucho. Yo te quería comentar algunos casos, ya que también estoy dentro de la no vamos a dar una formación ni nada parecido, pero quería compartir algunos casos, por ejemplo, también como yo veo el mercado, ¿no? Y análisis de nivel técnico también con ciertas zonas y demás. Por ejemplo, cuando el euro dólar subió a 1,15, antes el precio había estado en un periodo de lateralización. ¿De acuerdo? Llegó al nivel de 1,15, que si tú lo analizas de forma técnica, pues es uno de bajo volumen, es una zona, un BPR, esto es una ineficiencia inversa de ICT, es una zona donde, bueno, hay poca negociación de contratos, ¿no? Y el precio, si lo analizas con fundamental, subió a esos niveles, si no me equivoco, no recuerdo mal, porque había el rumor de que Trump pudiera echar a Jerome Powell del Banco Central, de la Reserva Federal, y por lo tanto que no fuera pues un organismo independiente del gobierno, ¿no? En este caso. Y justamente cuando llegó a ese nivel, justamente el lunes, cuando abrió el mercado, Trump en un tuit desmintió que no tenía ninguna intención de echar a Powell de la Reserva Federal. Y justamente que la gente dice, es que me conecto en Londres y solo me mueve 20 pips. Hombre, hijo mío, si a las 11 de la noche, en plena apertura, 23:00, Trump ha desmentido el rumor y el euro dólar te ha caído de 1,15, te ha bajado 180 pips en 30 minutos, pues a lo mejor cuando el precio ya ha llegado a la anterior zona baja de valor, de la anterior zona de mayor negociación de contratos, el precio luego se queda por ahí, pues pienso que es normal, ¿no? Entonces son eventos, en este caso, que no se descuentan. Y otra cosa que también quería preguntar, estoy como si te estuviera preguntando, ¿no? En este momento, es que, por ejemplo, luego de que sucediera ese evento como de sacudida, ¿no? De que el precio como que tiene un exceso, ¿no? Como para mí el 1,15 puede ser completamente algo mío subjetivo, ¿no? Pero para mí la zona de 1,15 era como una zona ya bastante cara para el euro en ese momento. Y veníamos, es que no, los datos siguen siendo muy negativos para la economía de Estados Unidos, y veníamos de datos negativos y más datos negativos y más datos negativos, y luego encima lo que pasó con estos rumores que luego se desmintieron, vuelve a la anterior zona, ¿no? Y sí que me fijé que con algunos datos incluso malos de PMI de Estados Unidos, un punto por debajo así, el precio, claro, sube 35 pips o 40 pips, pero que la gente no entiende, que esto también es importante, que, por ejemplo, un dato de una encuesta de gerentes, por ejemplo, en el momento que te sube un punto, si el precio, justo la noticia, te ha desplazado 40 pips, ese movimiento ya está descontado. No es que sea eso, una manipulación del precio para manipularte de que la noticia es buena y luego caiga. No, es que en el momento de que sale el dato, te hace el movimiento, lo que has dicho tú antes, ¿no? Al final el mercado es como un mecanismo de descuento. Entonces, en el momento que el mercado te descuenta 50 pips de arriba para luego caer, es normal, es zona cara, zona barata, aprovecha esa noticia, ese dato
para llegar a un nivel de oferta, como tú lo llamas, las zonas de oferta, ¿no? En tu caso, y el precio luego cae porque sigue a favor de lo importante, ¿no? Que es desmentir que pudiera echar a Jerome Powell en este caso, de la Reserva Federal. ¿Cómo ves tú todo esto un poquito así analizado? Vale, hay diferentes puntos que conviene entender aquí. Es, por ejemplo, el mercado forex es un mercado de intercambio, para empezar. Es un mercado Sí. de intercambio. No lo confundan con un mercado de acciones, con un mercado de renta variable, donde es habitual que el precio siga formando máximos más altos. Es lo normal. Sí, Si entra capital. Lo primero de todo es entender el subyacente del activo. Exacto, un mercado de intercambio. Entonces, por eso se habla de que los precios se mantienen dentro de un rango durante un tiempo prolongado, porque es un mercado de intercambios y porque las economías usualmente se copian. Por ejemplo, esto de forma muy sencilla. Si, por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos sube los tipos de interés, que hace que la divisa sea más cara, lo mismo hará también Europa para que no sea perjudicada por la exportación e importación. Se copian entre ellos. Por eso normalmente el mercado no trata de irse muy lejos, salvo que tengamos una catástrofe. Hay que ir al Brexit, hay que ir al COVID, hay que ir a... Bueno, al eurodólar no hace tanto cuando hubo la impresión de los 500 billions en Alemania. Efectivamente, un estímulo fiscal de 800.000 millones, hablamos ya de... ¿No eran de 500.000? Sí, luego ampliaron más a 300.000, vamos, quieren independizarse totalmente de Estados Unidos. Cuando suceden esta clase de eventos muy fuertes, o por ejemplo, que el presidente sea presidente, ¿no? que sea elegido, son fenómenos que son muy puntuales y cuyo impacto es muy grande, pero normalmente tiende a mantenerse dentro de un rango amplio. Y que los fundamentales lo que hacen es como especie de catalizadores que van empujando el precio de un lado para otro. De un extremo a otro. Exactamente. En condiciones normales, salvo que tengamos una catástrofe, algo muy fuerte. Exacto. En este caso, el nivel que digo yo del 1.15, por ejemplo, es un nivel de anteriores techos, bueno, diferentes confluencias que podéis ver en el gráfico, tirar un volume profile, los que usáis ICT, mirar el inverse, los que usáis soportes y resistencia, los que usáis oferta y demanda, y justamente esa zona de rechazo llegó yo pienso que no era normal que el precio siguiera empujando tanto arriba y llegó con el rumor. Exacto, y encima hay que entender esto, y el mercado Forex es un mercado tan grande donde no solamente, por eso no creo mucho en que haya alguien que sea capaz de moverlo, No. porque estamos hablando de un mercado que es tan abundante, 6,6 billones al día, donde hay gobiernos, estados, bancos centrales, instituciones financieras, comerciales, especulativas, inversores, empresas que quieren mantener la divisa para el tema de importación y exportación. Hay un montón de participantes en el mercado. Por eso mismo, incluso cuando la divisa se dispara hacia arriba, se dispara hacia arriba, claro, en el mercado de acciones es bueno, Bitcoin cuando sube, maravilloso, estupendo, S&P 500 subiendo, mundo máximos más altos, mountain highs, perfecto. Pero el mercado de divisas es diferente, porque si tu divisa es muy cara, tampoco te interesa. Tampoco te interesa para la como economía. banco central o como Estado, no te interesa igual, porque claro, hará que las exportaciones sean más caras. Y eso no interesa mucho. Entonces, claro, siempre se juega con mantenerlo. Y eso es lo que hace que el mercado se mantenga en el rango, por decisiones que se toman a nivel fundamental, a nivel de economía. Claro, Para que se entienda es bien. que eso es súper importante. O sea, entender el subyacente de un activo es súper importante. Para quien no entienda esto, si lo quieres explicar tú con unas palabras más sencillas, para que la gente lo pueda entender, pues sobre todo para los oyentes que tenemos, que esto es importante. Habla del dinero fiat, por ejemplo, como cualquier tipo de activo, producto, servicio, todo acaba ganándole valor, ¿no?, al dinero fiat de la inflación. Exacto. Eso es algo que hay que entender también, porque el mercado de intercambio, que es el mercado Forex, es un mercado simplemente de intercambio. Es la razón por la que ha existido. Intercambiar. Claro, por eso mismo hay una ley de los fundamentales básica también, y es que no se puede vender una divisa sin comprar a otra. Me gusta empezar así, no al revés, porque al revés igual se entiende mejor. Pero quiero que se entienda esta idea. No se puede vender una divisa sin comprar otra. No se puede vender yenes sin comprar otra cosa que sea, por ejemplo, euros o francos suizos. Por eso es importante entender el mercado Forex enteramente, porque siempre hay flujo de divisas. El mercado Forex es como un río. Y ahí arriba tenemos barcos que son el mercado de criptos, el mercado de acciones, el mercado de bonos. Siempre cualquier movimiento que se dé en el mercado de acciones, en el mercado de renta variable, renta fija, siempre acabará llegando al mercado Forex. Es imposible que no pase por el mercado Forex. Es imposible. Es decir, un inversor japonés quiere comprar pues acciones de Tesla, acciones de Apple.
¿Qué es lo que va a hacer? Vender yenes para comprar dólar. Exactamente. Y si quiere vender, vuelta a empezar, otra vez. Claro. Siempre, es un río. Por eso siempre cualquier institución importante verás que saben de Forex, porque saben que ahí siempre pasa el flujo, que es el dinero en este caso. Es muy interesante porque justamente ayer tuve como un meet con un economista licenciado aquí en la Universidad de Barcelona y me enseñó, él es matemático y hace estadística y justamente le estuve explicando sobre, una naturaleza propia mía de unas estrategias que tenía y me comentó que justamente en el mercado de divisas, en este caso, que es un mercado de intercambios, es un mercado que matemáticamente equivaldría más a una campana de Gauss. Mientras que un mercado como el oro, es que de hecho cualquier activo frente al fiat, si no mira lo que vale el aceite de oliva ahora con hace 10 años, cualquier cosa gana valor frente al fiat, ¿no? Es lo que se conoce como inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que estuvimos mirando una cosa muy interesante y es como los mercados, en este caso con un subyacente como el oro, como las acciones y demás, con naturaleza, con una idiosincrasia alcista, no en este caso del activo, ves como las caídas son muy volátiles, pero luego las recuperaciones van lentas. Mientras que en el mercado Forex es lo mismo, es como más lateral, cae fuerte, lateral, sube fuerte. Cada activo, te digo porque también es una cosa que yo siempre me he fijado mucho de forma inconsciente, ¿no? Pero que cuando vas entendiendo la naturaleza de cada activo, cómo se mueven los activos, el porqué de cada cosa, como lo que acabas de comentar tú, de que el mercado de Forex, por ejemplo, es un mercado de intercambio, son cosas que la gente se pone a hacer trading, operan corto BTC, largo BTC, pero es que a lo mejor no saben que están vendiendo dólar o comprando dólar frente a Bitcoin, ¿vale? Es una locura. O sea, yo me he encontrado personas que se empiezan a formar que no tienen nada que ver ahora con fundamental, pero que no saben lo que es el spread, el bid y ask. Partimos de ahí, ¿vale? Entonces, para toda esa gente, yo lo que les recomendaría muchísimo es que sé que tu contenido es un poquito, o sea, yo lo encuentro muy básico, lo que tienes en redes y demás, pero para la gente que empieza es un poquito complicado, un poquito denso. Te lo digo En comparación, sí. Te lo digo desde el punto de vista de alumnos que tengo, gente que conocida que tengo, Sí. que le cuesta un poquito, ¿no? Cuando hablas de algo en redes, como que tienen que buscar, ¿no? Información para... Y son cosas súper básicas. Entonces, yo te pregunto aquí, por primera vez en directo, ¿alguna vez has pensado como de hacer un contenido un poco más de vez en cuando green screen, como explicando qué es el mercado, qué son los bonos? Sí, y seguramente funcionará mucho más, porque al final hablamos de demanda y oferta, siempre, en todo. Y claro, es evidente, es normal, porque encima la inmensa mayoría de la gente que entra al mundo trading lo hace por la sencillez que trae. Claro. Y a ver, las líneas de análisis técnico la puedes explicar prácticamente a cualquiera. Igual tardará un poco más de tiempo si es lo básico, sin meterse en cosas complejas. Pero de forma básica, en líneas, no hace falta que entienda sobre ningún concepto. Porque todo es gráfico, lo puede ver con sus ojos. Ahí está la diferencia. Sí, digamos que es aprendizaje como visual. Visual, efectivamente, no tiene que reflexionar sobre ello. Ahí está la diferencia. Sí, es verdad. Está la diferencia. Pero igualmente, si se profundiza y demás, yo lo que recomendaría a la gente principalmente es que para entrar en el mundo fundamental, efectivamente, por lo básico. Lo básico. Y lo básico es lo que vive en su día a día. La inflación es por lo que sufre la gente. Exactamente. Que los precios suben, ¿vale? Por ahí empieza. ¿Por qué suben? ¿Por qué suben? Preguntarse, ¿por qué suben? Por ahí empieza todo. Y empezar por la parte macroeconómica. Exactamente. Empezando por no tenerle miedo a Forex Factory, a Investing. No, es un día de banderas rojas, ese día es un peligro. No se opera. Curiosamente, lo que veis ahí en Forex Factory son indicadores económicos. Te dan pistas sobre cómo está siendo una economía frente a otra. Y como dijimos antes, es un mercado de intercambio. Si una se ve mejor económicamente, habrá más apetito, habrá más demanda y favorecerá la dirección alcista en tu par de interés, cualquiera, me da igual. Es decir, usarlo como herramienta, como indicador, y que encima no viene del gráfico, sino de una fuente externa, una voz secundaria que te da mejor dirección. Simplemente por ahí empieza. Pero la parte macroeconómica, indicadores, ¿qué significan? ¿Qué es el PMI? ¿Qué es el CPI? ¿Qué es el NFP? ¿Qué significa esto? ¿Qué son los tipos de interés? Ya está, por ahí.
Ya verás, todo luego va a surgir por su cuenta. El otro día te voy a comentar algo, bueno, me ha venido, justamente has dicho el NFP, vale, vi una cuenta de Instagram con 20.000 seguidores, no voy a decir qué cuenta de Instagram ni es, decía que el NFP era lo que cobraba la gente en nómina. Sí. Me refiero que es que hay te lo juro, hay una desinformación total, brutal, acerca de los fundamentales. Yo pienso que es una lástima porque cuando los entiendes, de verdad que ves el gráfico con otros ojos. Mira que tú sabes que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, porque tú eres una persona, por ejemplo, de ejecutar trades como comparar ideas, ¿no? Y tomar justamente los trades que tú veas más adecuados, ¿no? Mejor, yo tengo un volumen altísimo de trading. Ahí sí que tenemos pues varias diferencias, ¿no? Pero yo, de verdad, gente, seguir a Sugar, empezaría por entender un poco cómo funciona la macroeconomía, por empezar a entender qué es cada indicador económico, empezarlo a mirar un poco, porque de verdad que vuestra idea de ver el trading cambiará. ¿Vale? Irreversiblemente. Completamente. Entonces son cosas que pienso que son súper importantes y al final, ¿cómo enfocas tú? Porque no sé si esto lo puedes decir o no, porque yo estoy dentro. Ya te dije también que entraba dentro porque quería aprender a comunicar como tú, en este caso, porque me pareces un buen comunicador. La cuestión aquí es, por ejemplo, la gente puede pensar, vale, pero es que cuando sale el dato, ¿no? Es que entonces ya llegó tarde. No sé si esto lo puedes explicar aquí o no, si Sí, puedes dar unas claro. pistas de cómo lo haces, yo sí, pero... Vale, voy a empezar primero explicando el por qué la gente huye de las noticias. Sí. Porque primero cree que las noticias son manipulación pura y dura, Sí. ¿vale? Están hechas para manipular. El algoritmo. Y que antes se sabe todo, claro. Sí. Es que es principio de orden. Es decir, si sale una noticia y luego se produce el movimiento, es que la noticia ha sido primero. Y luego el Y luego movimiento. los movimientos. Si fuera al revés, lo podría entender. Entonces, Claro. sí, efectivamente. Entonces, hay que entender, como expliqué antes, que las noticias, como se explica, son datos económicos, son pistas económicas. Explican cómo está siendo una economía, la economía real. Y la divisa es como el corazón de esa economía. Cualquier fenómeno que afecte esa economía, lo primero que se ve perjudicado es la divisa. El caso de México, por ejemplo, que no pasó hace bastante, que fue el tema de Trump con los aranceles. Cuando anunció aranceles a México, eso le afecta a la economía de México. No, se vio reflejado en el gráfico. ¿Y dónde se va a ver reflejado? En el peso mexicano, que es el corazón de esa economía, con la que se intercambia. Hacer negocios con España, pues hay un cambio entre peso mexicano y euro. Entonces hay que verlo como el corazón de esa economía. Y los indicadores son pistas para entender cómo está siendo esa economía. Ya está. Yo me enfocaba más, no sé si lo puedes comentar por Sí, aquí sí, o si claro. lo puedes explicar. Más que nada porque el tema de, imagínate que sale, por ejemplo, una tasa de desempleo, ¿no? Y un NFP y una ADP. Nuevas solicitudes, continuas y demás. Pero tú, antes de que salgan esos datos, a esto me estás refiriendo, Vale. antes de que salgan esos datos ya tienes una idea Sí. de cómo van a salir esos datos, y en función de que salga algún dato diferente a eso, tienes un abanico también y sabes cómo puede afectar en el caso de que sea diferente a la previsión, porque tú cuando ves un dato no dices a ver qué sale, si sale rojo o sale verde. Tú ya vienes con un estudio hecho detrás y una previsión hecha detrás y ya sabes qué es lo más probable que vaya a Exacto. suceder con ese dato. Exacto. Lo que se llaman como límites de expectación, lo llamamos nosotros en la comunidad. Para empezar, la previsión que veis en Forex Factory, cualquier persona que Esto es vea importante. Forex Factory, ve una previsión antes del dato. Esa previsión no está ahí porque los de Forex Factory la han puesto ahí. Porque sí. Porque sí, porque le da la gana. Ese número que veis ahí es la media de analistas de grandes instituciones comerciales especulativas. O especulativas principalmente, Goldman Sachs. Tanto bancos comerciales como hedge funds. Efectivamente, bancos también comerciales, hedge funds, fondos de cobertura, Ujú. principalmente los más grandes. Vale. Deutsche Bank, Goldman Sachs, Goldman Stanley son los que son más... BlackRock, JP Morgan también. Sí. JP Morgan sobre todo también. JP Morgan. Son instituciones que se enfocan mucho en temas de previsiones, porque siempre, cuando se trata de mucho capital, estar un paso adelante siempre es bueno. Es por cautela. Entonces, lo que hacen ellos es un estudio económico de cómo está yendo esa economía. En cuanto, por ejemplo, en un caso muy simple, si vemos que una economía ha sufrido, entre comillas, un estímulo fiscal
Es decir, han impreso más capital con el fin de fomentar la economía o con el fin de hacer más negocios para que el país pueda invertir más en estructura, en infraestructura, en cualquier elemento que pueda favorecer el empleo. Lo más normal es que el empleo también se vea favorecido y se refleje en los indicadores económicos. ¿Y qué pasa? Que esa previsión que se ve sale de la media, al media de lo que estos analistas de grandes instituciones realizan y publican. Pero ¿qué ocurre cuando ese dato salta de las previsiones que ellos tienen en mente? Hay un factor es algo sorpresa. que el mercado no esperaba. Efectivamente, no está el factor sorpresa y por eso se mueve más fuerte y se puede predecir el potencial del movimiento de un dato. Claro. Saber a ciencia cierta lo que va a salir es muy complicado. Es muy complicado. Pero ¿cómo va a salir? Sí, se puede. Exacto, predecir. cómo va a salir, sí. Y otra cosa que también veía bastante interesante que tú explicabas, sobre todo el tema de indicadores adelantados, indicadores coincidentes, cómo hay datos o ciertas encuestas que en función de cómo van saliendo los datos puedes ir teniendo previsiones de cómo van a salir ciertos datos que sí son a los que reaccionan, en este caso tanto política monetaria como política fiscal, que al final son los que tienen que tomar decisiones y en función de las decisiones que toman son los que más impacto tienen en el precio. Entonces, si querías explicar también un poquito esto, ¿o es secreto? Sí, no, para nada, aquí estamos para dar valor. Hay diferentes tipos de indicadores. Tenemos adelantados, que son indicadores que, adelantados, ¿a qué se refiere con adelantado? Que da una información que es importante, pero antes de que los indicadores de mayor peso, de mayor impacto, de mayor interés también salgan. Es como una especie de darnos una idea de cómo saldrán los indicadores en los que sí se fijan los bancos centrales para tomar medidas. ¿Vale? Hay bancos centrales que actúan directamente en el mercado, como el Banco de Japón, el Banco de Suiza también, el Banco Nacional de Suiza. Sí, sí. Y hay otros bancos que son más de esperar a que la cosa se complique mucho. Ahí ya entro en el mercado, claro, a salvar la economía. Aquí, por ejemplo, podemos estar hablando, por ejemplo, de que un Conference Board, una confianza del consumidor por la Universidad de Michigan, está dando un dato, es una encuesta sobre expectativas del consumo de los consumidores de Estados Unidos, ¿no? Exacto, tenemos diferentes niveles. Pero, por ejemplo, eso aún no se ve reflejado en un decrecimiento del PIB, por ejemplo, o de la inflación, o de otros datos. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos centrales, en este caso, no tomarán cartas en el asunto hasta que aumente la inflación, hasta que baje el empleo, hasta que baje el PIB. Exacto, porque los bancos centrales tienen una especie de esquema que siguen en base a X elementos que tienen en cuenta. Si esos elementos no se ven perjudicados, pues no tienen por qué actuar. Exactamente. Los indicadores adelantados son principalmente encuestas. La mayoría son encuestas. Basadas en lo que opina la gente, porque todo empieza por abajo normalmente. Es decir, antes de que tengamos una crisis enorme, ¿quién sufre primero? El que se encuentra más abajo, es decir, los ciudadanos de a pie, son los que más sufren. Por eso hay una encuesta destinada a esta gente, a las personas de a pie, para que indiquen un poco qué es lo que sienten. Les preguntan sobre la inflación, condiciones actuales y futuras. Esos son los PMIs. Sobre todo los de las conferencias que van enfocadas, más que conferencias, sino encuestas que van enfocadas al ciudadano. Hay diferentes tipos. CB, en los Estados Unidos, Michigan también es otra que es muy conocida, y opinan sobre cómo está yendo la economía según su bolsillo realmente. Y claro, si eso se ve reflejado más tarde en los indicadores más grandes, es donde los bancos centrales pueden actuar. Esto es interesante porque en el momento actual que nos encontramos en el mercado, vemos como empezó a haber una bajada en el sentimiento del consumidor bastante fuerte meses anteriores, que ahora mismo está en niveles por debajo de niveles de COVID. O sea, son un desastre. Ahora mismo el sentimiento es pésimo del consumidor en Estados Unidos. Y vemos como esos datos que sí que se fueron adelantando meses anteriores, ahora están empezando a reflejarse en una inflación más baja, en un PIB más bajo, etc. Exacto. Es como pros y contras. El margen de error es bastante grande, pero también el margen de dar una información con tiempo también es grande. Sí, aparte que, digamos que el margen de error es grande si es un dato aislado, pero no, si en este caso son datos consecuentes. Tendenciales, correcto. Tendenciales, en este caso, sí que tienen mucha más probabilidad de que acaben impactando en los indicadores que realmente van a intervenir. Exacto, porque ten en cuenta que las encuestas son gente aleatoria. Voy por la calle y pregunto a gente. Sí, son encuestas. Claro, puede ser subjetivo, pero cuando bien comentas, cuando es tendencial, se repite constantemente. Aparte que tampoco son muestras precisamente pequeñas.
Exacto, depende un poco del tipo de encuesta, pero no son tan Sí. pequeñas, efectivamente. Y si se ven repetidas, lo más normal es que la Fed, el Banco Central, el que fuera, empiece a mirar qué está pasando con estas personas. Y ya cuando se refleja en la economía, es donde el Banco Central está obligado por mandato a intervenir, tomar decisiones. Estamos hablando de bancos centrales. Y pienso que puede haber mucha gente de aquí que no sabe lo que es un banco central. Claro, yo creo que debería explicarlo todo. Em, Banco Central, más que nada, es simplemente un organismo encargado de manejar dos elementos de la economía. Normalmente un elemento, que es la inflación. Normalmente el Banco Central, lo que es el origen, debe ser independiente. ¿Vale? Es un organismo independiente, es como el banco de los bancos, para que se entienda. Los bancos comerciales guardan su dinero para que en los entendáis, bancos gente, centrales. el banco, el BBVA, la Caixa, a los bancos que vais vosotros son bancos comerciales. Exacto. ¿Vale? Y hay un banco central. ¿De acuerdo? En este caso el Central Europeo, el Banco Central Europeo, el BCE. Entonces es el banco de los bancos. ¿Y para qué existe? Tiene otras funciones, proporcionar liquidez para que los bancos comerciales no se queden sin liquidez, que a veces ocurre, porque entre ellos se prestan dinero, llega un punto donde por demanda, por lo que fuera, se quedan sin liquidez y ahí recurren al Banco Central a un interés más alto, ¿vale? Hombre, es su forma de trabajar para que para que no dependan tanto de este. Pero luego la función que tiene de cara a la economía es controlar los precios, la inflación controlar la principalmente. estabilidad de precios principalmente. Exactamente, para que no sufra el consumidor. Exactamente. Y aparte de controlar la estabilidad de precios, los bancos centrales tienen alguna función más, así importante. Depende del tipo de banco central. Si es el europeo, principalmente precios. Si es el de Inglaterra, pues estabilidad financiera y precios. Si es el de Estados Unidos, el empleo, los precios. Hay otro que es oculto, ¿vale? Que ocurre, que no únicamente saldrá cuando estamos en una situación muy crítica, que es salvar el sistema financiero. Lo que pasó en 2008, por ejemplo. ¿Vale? Son casos muy puntuales y es su función principalmente. Y de ahí depende también la independencia, o sea, su independencia es importante porque la gente confía en el billete, en el papel. Si la independencia de este banco se ve perjudicada, va a afectar en la confianza del consumidor. Si todos de repente dejáramos de usar euros, billetes, ya no tiene sentido, ya es un papel. Sí, todo está basado en la confianza. Exactamente. De ahí que la imagen de dar siempre esa confianza, esa independencia. De ahí que cuando se ve perjudicada su imagen, el dólar, en la divisa en particular, sufre bastante. Porque es que la relación es totalmente directa. Y tenéis que pensar que el valor del fiat realmente es porque la gente sigue confiando. Confiando, claro, sin duda. No es por otra cosa, porque no está respaldado por nada. Esto sí lo queréis explicar un poquito también, es interesante. Porque Exacto. es que vosotros pensar que el dinero, lo que voy a decir ahora, a lo mejor alguien me pega. el dinero fiat es como un Ponzi. ¿Vale? Se aguanta y tiene valor porque la gente cree que tiene valor. ¿Vale? Pero esto, si quieres explicarlo, desde que se dejó de respaldar en oro y demás, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es interesante. Exacto, porque y no solamente por eso, sino también por el mercado Forex. Porque antes de 1970 no existía trader de Forex. No había. Porque todas las divisas estaban respaldadas por el dólar y a su vez por el oro. Exactamente. Se llamaban divisas fijas, PEGs. Si, por ejemplo, para que nos entendamos, si el dólar baja, bajan todas. El dólar sube y suben todas. Todas dependían del dólar. Y a su vez, por Bretton Woods, dependían del patrón oro. Que en 1970 se rompe el patrón oro y a partir de 1971, un año más tarde... Explica, ¿por qué se rompe el patrón oro con Bretton Woods? Se rompe básicamente porque se dieron cuenta de que la cantidad de dólares que habían realmente no estaban respaldadas por oro. Francia fue la primera en detectar ese detalle. Querían oro, quedaos estos dólares, queremos oro físico. Y no había. No había. Aparte de financiar la Segunda Guerra Mundial. Claro, y fue una de las obras maestras de Nixon, fue una de las obras maestras porque no solamente consiguió que se mantenga el dólar, porque en situaciones normales dirás tú, todo el mundo tiraría dólares, quemaría dólares, todo lo contrario, la gente sigue confiando en el dólar, sino que encima pudo desviar la atención y culpó a los especuladores extranjeros. Fue una obra maestra, un vídeo de pocos minutos. Creo que tienes un vídeo en YouTube de esto que explicas que incluso creo que fue uno como de los... como que hay registro del vídeo, ¿no? Grabado. Sí, grabado. Y le han diciendo que fue por culpa de los especuladores. Y por eso han decidido no dejar de respaldar el dólar por oro. Una locura. A partir de esa fecha es cuando empieza el trading de Forex. Porque de repente hemos pasado de que las divisas dependan del dólar a que puedan flotar. Son flexibles. Puede subir una, caer otra, subir otra, caer la siguiente, hasta la fecha de hoy. O sea que se puede decir que antes no había traders de Forex, no podían existir.
Básicamente, porque No había. están respaldadas en dólar. Pues. Se movían, no podías operar, básicamente. Es como... Bueno, de hecho, a día de hoy todavía hay ciertas divisas que Sí, son sí, sí, fijas. sin duda. Si quieres dar algunos ejemplos para que la gente... Sobre todo en la zona del este. Ujú. O sea, sobre todo, por ejemplo, un caso muy conocido, muy típico sería la divisa de Panamá. Ujú. Es 1-1, por ejemplo, 1-1. O un montón de casos como, por ¿Hay ejemplo... alguna, por ejemplo, que esté respaldada 1-1 con el euro? que yo sepa, no, que yo sepa. Ya, Que no, yo, no. que yo sepa, no. Curiosidad de aquello que... 1-1 no. Pero sí que hay alguna que dependa, que esté apoyada, no 1-1, pero que sí dependa del euro. Seguramente hay alguna que otra. Hay alguna, ¿no? Principalmente en dólares. La En mayoría son dólares en hay un dólares. montón. Hay bastante. Sobre todo por la zona del este. Hay Vale. bastantes. No, es curioso porque, claro... Oriente Medio también. Yo, por ejemplo, si según qué países también de Sudamérica y eso, también encontraría más... Exacto. Es una jugada en la que tú de repente como que no tienes banco central, claro. Dependes, ¿no? Dependes en parte de lo que haga otra economía. Es bueno y malo, siempre que le vaya bien. Si le va Claro. mal, es el doble de golpe. Entonces, bueno, son pros y contras. Pero que se entienda un poco la cultura Forex. De ahí viene el Forex, realmente, de este tratado, una vez que se rompa. Y luego, ¿cómo puedes ver también, aparte de, porque yo entiendo que tú operas sobre todo más el tema de Forex y demás, ¿a qué niveles prácticos puedes encontrarles, por ejemplo, más a nivel de inversor o operador a largo plazo en mercado de índices, acciones o ciertas commodities o otro tipo de activos? Sí, te da, como dijimos antes, Forex es un río por donde fluyen un montón de activos. Conocer Forex a nivel fundamental es conocer la economía, ni más ni Precisamente. menos. Eso te va a permitir invertir en acciones, en renta fija, saber cómo maneja tu dinero, pero sobre todo entender el porqué subyacente, el porqué de cada cosa. Evidentemente puedes pasar ahí a invertir en acciones, invertir en economías, acciones de tal economía en particular. ¿Por qué? Por razones económicas y fundamentales. O sea, el margen de flujo es enorme. O incluso gente que vive, por ejemplo, en LATAM y no sabe su economía cómo le está yendo. Esto sí que lo comento por la comunidad. Y hay gente que de diferentes partes de América del Sur y claramente me dicen, gracias a los fundamentales, y ahora sé mi país cómo le está yendo. Sé dónde estaba fallando, sé la inflación que estaba Ahora causando. entiendo. Claro. Incluso pueden ver oportunidades, que es otra cosa diferente. De hecho, si hablamos a nivel institucional, no solamente se opera el G10, No, se operan no. otras divisas, que si comento alguna aquí dirás tú, eso seguramente nadie la va a ver Nadie la en toca su en vida. su vida. Claro, Bueno, pero también se también aprovecha. es un trading más de posición, el spread es mucho más grande. Exacto, y busca movimientos grandes, o sea, no buscan pequeños movimientos, sino movimientos grandes, direccionales. De ahí también el gran interés que tiene entender la economía. Claro, a ver, yo gente de verdad que pondría ímpetu en aprender un poquito de fundamentales. Por ejemplo, me acuerdo la preparación que hiciste, por ejemplo, para la comunidad semanal y demás. Desde la bajada de la calificación crediticia por parte de Standard & Poor's, que creo que era la única, ¿no?, de las tres que aún no había bajado el ranking crediticio de También Moody's. de AAA a AA en el dólar estadounidense en este caso. Creo que Fitch y Moody's, ¿no?, ya hace años, ¿no?, que habían hecho una rebaja de la calificación crediticia. Sí, sí. Entonces creo que era la única empresa así de calificación crediticia importante, ¿no?, que faltara por bajar la calificación del dólar. Normal, fijaos los bonos a cuánto están, la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente era un dato que creo, si no me estoy equivocando, salió justo antes de cerrar el mercado el viernes, como si hubiera salido el fin de semana. Exacto. Como si hubiera salido el fin de Sí. semana. Y cuando abre el lunes, a las 23:00, que aparte tenemos la cumbre, que no teníamos una reunión entre ambas economías, entre la Eurozona y Gran Bretaña, luego tras el Brexit, no había ninguna cumbre así importante. Exacto. Esto es súper positivo. Es negativo para el dólar, positivo para la eurozona, positivo para la libra, para el GBP. Pero es que no solo eso, es que aparte todos los indicadores económicos que han ido saliendo del dólar son malos. O sea, ahí tenemos una idea fundamental, ¿no?, de operar. Exacto. Si encima a las 23:00 te abre con un gap, va fuerte y luego el precio se mantiene por la parte superior, mucha gente a lo mejor quiere intentar revertir el precio. La idea es que el precio siga a favor. Claro, lo digo porque la gente muchas veces, yo sobre todo hace muchos años era de los que intentaba revertir el precio. El precio va en una dirección y tú dices, no, a partir de aquí va a caer. Y no que nunca. Esto me llegaron algunas personas que conocen a otras, que están en según qué sitios.
que se llevaron como 40 stops en la subida esta que hemos comentado antes de los 500.000 millones de Alemania, que no paraban de intentar sortear el euro porque en algún momento iba a retroceder. Ahí está el problema. Era una vez hasta que un día... Ahí está el problema de no entender macroeconomía. Exactamente. De no entender análisis fundamental. Y no solamente hablamos de casos extremos, pero es que las fundamentales siempre están en el mercado, de forma un poco más sigilosa, de forma más cautelosa, no con movimientos tan fuertes, pero siempre están ahí dando información constantemente. Pero llegan días como estos donde los fundamentales están aquí, simplemente no hay otra cosa más, no se habla de otra cosa más, y viendo una sola fuente de información que es el gráfico técnico, que si el mínimo diario, que si el mínimo semanal, que si la zona, que el nivel psicológico... Llega un día donde todo eso no da funciona. igual, exactamente da igual. Porque hay miedo, no hay otra fuente más de información y ese es el problema que le pasa a la gente. Esto es como si, para que lo entendáis, gente, es como si la acción de Tesla se muriera Musk, ¿vale? Y empieza a caer, a caer, y tú buscas algo para intentar revertir el precio, pero el precio va a seguir cayendo. Pero ese trader de técnico, únicamente técnico, si tuviera esa información y supiera... No haría eso. No haría eso, no estaría buscando lo mínimo. He puesto un caso extremo. Exactamente. Espero que no se muera nadie. Hombre, nadie lo... He puesto un caso extremo que... O que dijera una locura. Que fuera una entrevista totalmente, bueno, en una situación pésima, Sí. a nivel de estado mental, y diga alguna locura. Exactamente. Eso bastaría para que Tesla caiga, por ejemplo. Es que son cosas que yo me doy cuenta que mucha gente que, como tú has dicho, coopera con X, Y, con un mínimo diario, máximo diario, típicos conceptos de los que se suelen usar, que están muy de moda ahora en Instagram, y entiendo que en cierto momento de mercado, ¿no? Funcionan porque es un mercado lateral. Entonces tiene sentido que cierto tipo de estrategias puedan funcionar en según qué momentos, pero cuando llega ese momento, como tú bien dices, que llegará y llega, y este año está llegando, y una y otra vez, sí. No sabes y ni estás entendiendo, al menos simplemente para que entendáis cuándo no debéis hacer eso. Exactamente. Solo con eso, Lo que te ahorras. lo que te ahorras en stops. Solo con eso. Solo entendiendo cuándo no debes operar con eso. Exacto. Cuándo no debes hacerlo. De hecho, por eso a veces nos reímos con el tema de las operaciones que toma, por ejemplo, la semana, que son muy pocas en comparación. 4, 5, 3, a veces 2, a veces 1. Porque el fundamental te permite restringir, te permite limitar. Más que darte más motivos, sino decirte, oye, no es una buena idea. No es la mejor idea. Y que esperes el momento adecuado. Claro, tú tienes una confluencia de que buscas diferentes motivos, diferentes razones. Exactamente. Diferentes razones, lo analizas. Y luego sí que tienes tus zonas de oferta y demanda, como algunas zonas, ¿no? Que está el precio más caro y más barato. Y en función de las diferentes confluencias tomamos una decisión. De forma muy resumida, lo que hacemos es lo siguiente: razones fundamentales a favor de una compra de tal divisa. Es decir, lo que hacemos, dejamos de ver las divisas, vemos economías. Australia. Exacto, eso es lo más importante. Estados Quiero que Unidos, dejes claro esto. Exactamente. No vemos el AUD o el OSI, vemos Exacto. Australia, vemos el euro, Europa, Alemania, Francia principalmente, vemos Estados Unidos, no vemos el dólar como tal. Y lo que hacemos es buscar razones fundamentales que vayan a favor o en contra. Para mí las reglas son 3. 3 razones fundamentales a favor de la compra de una divisa. Básicamente. Y 3 en contra de la otra. Por ejemplo. O una razón muy fuerte y que sea impredecible, normalmente geopolítica. Tiene que ser algo que no te descontaba para nada. ¿Vale? Como el impulso, como lo que pasó con el tuit de Trump, como lo que podría haber pasado con el estímulo fiscal. Sí. Motivos claros, totalmente fuera de lo predecible. Con 3 razones fundamentales a favor y en contra, me da dirección clara. Una vez que tengo dirección clara, la tengo de fuera, importante. No he visto ningún gráfico mayor, ni nada por el estilo, ni medias móviles, nada. Y luego vengo al gráfico con la dirección clara. Hoy busco comprar euro-dólar. Ya está. Me da igual. Busco comprar euro-dólar. Y cuando tengo lo que es la ejecución, la estrategia de ejecución, que es la parte técnica, ejecuto la posición. Y ya está. Y ya está. No más. Busco movimientos solamente grandes, no busco movimientos de 10 pips, nada. Sí, a mí me he fijado también que intentas buscar como momentos muy importantes o datos o indicadores que sean muy sorpresivos o ideas de trading incluso que puedan ser, que no tengan nada que ver con la economía de... O
sea que muchas veces también buscas largos o cortos en una economía simplemente de refugio, entendiendo cómo va a impactar en otra. Exacto. Entonces es algo muy interesante de entender, porque una vez lo entiendes y sabes cómo se mueven las economías entre sí, tienes muchísima más información en el gráfico y para lo único no, os recomiendo que aprendáis fundamentales, pero al menos lo principal y lo más básico, que es para no llevarte esos stops que estábamos hablando, de que cuando suceda algo imprevisible dejes o estés entendiendo que al menos no tienes que estar haciendo para ahorrarte muchos stops, pienso que es algo importante. Exacto, y solamente esto es un truco muy sencillo que también vamos a dar a la comunidad, a la gente que nos esté viendo, y es sencillo. Más allá de la parte macroeconómica, para poder aprovechar mejor estos fundamentales, de forma muy simple, lo puedes aprender hoy mismo, que es saber cada divisa qué significado tiene, o en qué momento esa divisa va a ser demandada. Por ejemplo, el yen japonés, va a ser demandada, más gente la va a querer, más fortaleza va a comprar. Más fortaleza. Exactamente, se va a comprar más. Comparación con otras divisas, el yen japonés y el franco suizo cuando hay miedo, incertidumbre. La libra, el OSI y la USD cuando hay apetito de riesgo. El dólar, antes era cuando era refugio, ahora no es tanto refugio. También es cuando hay riesgo actualmente, ha cambiado. Y también luego tenemos otras divisas que fluctúan según, por ejemplo, materias primas. Caso del petróleo, que el CAD, por ejemplo, o el caso también del trigo, caso de Australia, o el oro también, caso de Australia. El franco suizo también. Caso del hierro, el carbón también. Carbón también en Australia, efectivamente. El franco suizo también muy ligado al oro, también os digo esto. Vale, es verdad. Y también tiene que ver con el refugio, así que tiene mucho que ver con la parte de cuidarse cuando no hay ese apetito al riesgo. Entonces tú podrías coger, por ejemplo, una idea operativa simplemente por... naturaleza de una economía. Por naturaleza de una economía y también, Exacto. por ejemplo, imagínate que Trump, ¿no? Ahora vuelve otra vez con los aranceles, que vuelve a querer poner aranceles sobre China otra vez, otro 80%. Vamos a suponer que se le va un poco, ¿no? A este hombre. Entonces... por ejemplo, en este caso, ¿qué divisas actuarían como un valor refugio? Interesante. Fácilmente. Actualmente en número 1 pondría el franco suizo. ¿Franco suizo? Luego el yen japonés. Por lo que está pasando con el yen japonés. Bueno, sí, está un poco chunguillo también. Por eso mismo, si no lo pondría en primer lugar. Vale. Por el tipo de interés. Así que, simplemente eso. ¿Qué es lo que vendería, por ejemplo? Dólar. En este momento, dólar. Vendería también el AUD. El dólar australiano en este caso. Sí, porque... Bueno, pero esto lo tienes que explicar porque si no, no se va a entender. Vale, porque Australia tiene un vínculo muy fuerte con China. Entonces, porque una gran parte de su PIB son de exportaciones a China. Exactamente. Principal cliente de Australia. Vamos a ponerlo muy China. Si a China le meten aranceles, tiene menos poder adquisitivo. Exacto. Y por lo tanto le va a poder comprar menos a Australia. Exactamente. Para que se muy sencillo. Todas las economías se relacionan entre ellas. Yo creo que con esto lo tenemos muy sencillo. Entender la parte macroeconómica, lo básico, inflación, empleo, ¿vale? Luego entender la naturaleza de cada divisa y luego las relaciones que hay entre las economías, dependencias comerciales. Creo que con eso perfecto. Ya van a entender muchas cosas Bastante. Cuando miren los gráficos y creo que va a ser un gran aporte. Un cambio de chip. Y ahí ya lo que tú quieras avanzar, a partir de ahí lo que tú quieras. Vale, pues pienso que es algo muy interesante porque normalmente la gente no ve las divisas simplemente como lo que son, economías, y qué es lo que diferencia cada economía entre ellas y qué es lo que le relaciona unas economías entre otras, porque está todo muy ligado. Todas las economías están ligadas con otras, todas las economías, todos sus indicadores económicos también están completamente ligados. Es decir, si sube la inflación, normalmente es debido a un crecimiento, si sube el crecimiento, también va a haber más empleo porque va a haber más demanda, etc. Entonces pienso que es algo que la gente... Es importante que empiece a conectar un poquito y empiece a ligar todo eso para entenderlo un poquito mejor luego cuando se vea reflejado en el gráfico. Exacto. Con esto ya tienes una base, yo creo que mayor y mejor que el 90%, de las personas que no usan los fundamentales a su favor. Exactamente. ¿Algún consejito más como este último que has dicho de cómo se relacionaban las economías, que es muy interesante? ¿Algún consejillo más? Yo diría principalmente el hecho de empezar a partir de ahora a aplicar estos conceptos, aunque sean sencillos y básicos, empezar a practicar. Yo creo que el consejo principal es que tomen acción, sobre todo, que tomen acción, que lo que hemos comentado sirva de estímulo para empezar y en este mundo ya veréis que en cuanto empecéis a ver la economía, las divisas como economías, el chip va a cambiar inevitablemente y será seguramente a mejor. Tendréis esa voz secundaria que os comenta si tenemos que comprar o vender en este caso. Exacto, en ese caso lo más complicado es que hay que pensar. Hay que pensar, sobre todo luego no te sale solo porque sale solo, pero al principio... Mecánico.
al principio, que es algo no mecánico, sí que se tiene que, pues poco a poco, ir razonando, ir haciéndote preguntas de, vale, si Trump hace esto o lanza este comunicado y le afecta a China con tal, ¿con qué le va a afectar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a vender? ¿Y por qué? ¿Por qué voy a vender out si le mete aranceles a China? Exacto. ¿Cuál es el motivo? Ir entendiéndolo poquito a poquito. Exacto. Y creo que con eso ya se puede empezar a tener una idea fundamental y una buena base para operar los mercados financieros. Mayor que el 90% seguramente. A partir de ahí, todo lo que venga. Vale, pues encantado. Igualmente. A ver si nos volvemos a ver y Pero que volvemos sí, a hacer seguro que sí. otro podcast. Seguro que sí. Fue un placer y nos vemos.